Vamos porque, digamos, yo ya revisé. Profesor, que ahorita usted en esa lista va a poner lo de las... Sí, digamos, yo después, digamos, acá lo que nomás tengo, actividad de vacaciones, tarea el 21 de julio, el bingo y un quizit. Creo que yo también les hice otro quizit, ¿cierto? Que no he pasado Sí, las profe, notas. pero tú dijiste que lo ibas a estar calificando estos días, por lo que te estás muy ocupada. Exacto, o sea, no lo he calificado todavía, entonces, cuando ya tenga la nota, pues yo ya la pongo aquí. ¿Listos? O sea, todavía no me he pasado las notas. Y ya, si digamos, Julián me debe todavía esos dos, porque de enviar solo son 2 actividades. ¿Listos? Porque el resto yo les he sacado en clase. ¿Listo, chicos? Entonces, mírense bien, quédenme. De todas formas, voy a ver si le envío al profe Andrés para que se lo envíen también a sus padres de que lo que deben estén enterados. Profe, lo que le debe Julián es la guía de trabajo vacacional, profe. Las dos, la de vacaciones y la del 21 de julio. ¿Listos? Si envíen lo más pronto posible. Yo en un momento le he dicho que no envíen, si antes envíen para que todos tengan sus notas. ¿Listos? Entonces, primero que todo, niños, ¿saben cómo se dividen números decimales? Primero, antes que todo. No, profe. ¿No? No, me pregunté. ¿Saben cómo se dividen números normalitos? ¿Normalitos? ¿O no recuerdan cómo Sí, se profe. divide? ¿Sí? Entonces, la división... Yo sí, profe. Digamos, se efectúa la edición de números como si fueran números enteros, ¿sí? Se va a hacer exactamente de la misma manera, así como lo hicimos con multiplicación, que digamos, que hacíamos? Pues multiplicamos, cuando corríamos la coma multiplicábamos por 10 y así efectuamos la multiplicación, pero en el caso de la multiplicación solo mirábamos su correspondiente, si el número tenía 2 décimas, pues lo multiplicamos por 100, si tenía una, pues lo multiplicamos por 10, eso no había mucha relevancia, sino al final corríamos las comas necesarias. Pero en la división sí hay que ampliar las dos números exactamente con la misma, multiplicarlo exactamente por el mismo número, ¿listos? Entonces, por ejemplo, voy a hacer primero una división así normalita, ustedes para recordar cómo se hace. Entonces voy a que aquí, ahorita les doy el tiempo como para que tomen apuntes, ¿listos? Entonces, yo voy a dividir un número entero por un número entero, ¿cierto? Ya no, ay Dios mío, espérame. Bueno, acá bueno, primero que todo, tomen apuntes primero y ahí sí, listo. Yo tengo un decimal y un número entero, ¿listos? Entonces, lo que hago es ampliar mis dos números. ¿Cuántas cifras decimales tiene este número? Ah, espera un segundito que no. ¿Cuántas cifras decimales tiene este número? El primero. Niños, ¿cuántas cifras? ¿Cuántas cifras tiene? Profe, una cifra. Una cifra, ¿cierto? Si lo tiene una cifra decimal, lo que yo voy a hacer es, entonces si tiene una cifra, ¿por qué número lo debo de multiplicar? Si tiene una por 10, 10, ¿Por el 10, 100. profe? Muy bien, por 10. Voy a escribir aquí los números para que lo tengamos presente. 10. Voy a poner como un rojo para que se vea más claro. Entonces pongo 10. Ay, espérame. 100, 1000, 10.000. Profe, ¿me 100.000. escucha? Si me escucha, me voy a salir y volver a meter porque yo no la escucho a usted. Bueno, entonces salga y vuelva a centrar. ¿Listos? Vayan, no sé cuál es la Profe, sé que está conversación. hablando por los participantes, pero no sé qué está diciendo. Entonces solo me voy a salir y volver a meter. Entonces, en estos casos, lo que yo ya sé, así como dijo Laura, lo que tengo que hacer es multiplicar mis dos números. O sea, voy a multiplicar mis dos números por 10. ¿Listos? O sea, de 700, 7,5. Ay, espérame, ¿cómo le di? Aceptar a... Lo voy a multiplicar por 10. Pues ya no voy a poner mejor una X para que se vea mejor.
Y pues cuando yo multiplique por 10, voy a correr la coma hacia la derecha. ¿Listo? Entonces ya me va a quedar un número entero. Igualmente lo voy a hacer con el otro número. Así, a pesar de que no tenga cifras decimales, también lo voy a hacer exactamente igual. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? Para que después no tengamos después problemas. ¿Listos? Porque ya 700, en estos casos sí tengo que poner mis dos números. ¿Listos? Para que no haya ninguna, nos quede bien la operación. ¿Listos? Y que los dos números que vaya a multiplicar sean exactamente los correctos. ¿Listos? Entonces, en este caso son 250. ¿Listos? Lo que hice fue multiplicar mis dos números por 10, porque voy a saber qué número multiplicar por la cantidad de, por el cifra decimales que tiene el otro número. ¿Hasta ahí claro, niños? Niños. ¿Dudas hasta ahí? Profe, acá entra. Sí, señora, profe. Profe, eso es como Dale. una multiplicación. ¿Sí? Voy a hacer primero, voy a Profe, multiplicar. ¿Listos? profe, estoy levantando la mano y pues como no me dio la palabra. Espérame, Es que Helen. ahora sí escucho. Ahora sí, Helen. ¿Listos? Entonces lo Profe, que yo pero hice. ¿por qué se divide por...? Laura, ¿me deja hablar? Bueno, primero, si vamos a hacer una división, pero primero que todo tengo que ampliar mis dos números de tal manera que no queden decimales y lo voy a ampliar de acuerdo a la cantidad de cifras decimales, ambos números, para que para el resultado no se vea afectado. ¿Listos? Sigamos en la multiplicación, solo se Ahora amplía. sí ya puedo hablar. Sí, señora, ¿ven quién está alzando la mano? Ya miro. Señora Helen. Helen. Profe, pues le iba a decir eso que habían dicho porque pues apenas me acabé de salir y volver a meter. Sí, solo dije que cuando fueran divisiones, primero, en la primer paso que debemos hacer es ampliar mis dos números de acuerdo a las cifras decimales que tengan. ¿Listos? Señora Laura. Laura. Profe, ¿cómo? Laura. ya que terminé de hablar, Helen, profe. Si es que una habla, Profe, ¿por qué se divide en 25? esa es la operación que yo Es quise que no hacer. veo bien la pantalla, profe. 77 espérame, es 77.5 dividido entre 25. Entonces, lo primerito que yo debo hacer es multiplicar todas mis dos cifras decimales por 10 para que ninguno de los dos números sea decimal y pues se amplían de la misma manera. ¿Listos? Ambos. O sea, no es como la multiplicación que solo uno, no, en estos es ambos, para manejar la equivalencia de los números. Entonces, yo ya voy a hacer mi división Que común y primero corriente. multiplica. ¿Listos? Entonces, ya sabemos. Profe, el 10 sale de lo del número decimal que tiene después Sí, de de la este coma, número profe, decimal, del de este 5, número. entonces sería ¿Cómo? 75.5, profe, y no se pone completo sin comas y sin nada. Sí, O sea, acá lo puse sin así coma. como en la multiplicación que usted colocaba. Sí, se dan cuenta Ok, que por cuando 10. está ¿Y a la esto es, izquierda, profe, 25 por 10? porque ese sí, el 10 sale también de este número decimal para que se manejen la equivalencia de los dos números. Hagan de cuenta que si fueran números equivalentes, de tal manera que cuando yo los divida no se afecte la expresión, no se afecte el resultado. ¿Por qué? Porque si yo pongo 750 dividido entre 25, me dará un resultado totalmente diferente. ¿Listos? Se tiene que ampliar, lo multiplicar por 10 y los dos. Profe, sí, yo entiendo eso, pero ¿de a dónde sale el 25? O sea, ¿de qué operación un número sale el 25? cualquiera. Un número cualquiera. Puse un número cualquiera para dividir. ¿Listo? Sí, solo puse un número al azar. Y después se divide, bueno, por el que se está dividiendo por 10 y da 250. Ok. Sí, señora. O Ya sea, en entendí. este caso yo multiplico mis dos números por las cifras decimales. ¿Listos? Para manejar una equivalencia. Yo cuando multipliqué por 10, establezco ya mi división. No, 775 dividido entre 250. Entonces, ya saben que para dividir, nosotros siempre empezamos con las cifras decimales. ¿Cuántas cifras tiene este número? El 250. No. En 150, profe. Sí. ¿Cuántas cifras decimales tiene? Tiene
¿Cuántas cifras? Qué pena, Dos. ¿cuántas cifras? ¿Cuántas cifras? 3, profe, 3. Muy bien, tiene 3 cifras, ¿cierto? Entonces yo voy a empezar con 3 cifras acá. Entonces, un número que multiplicado por 250 me dé 775. 10. O un número 5, cercano. O un número cercano. Profe, disculpa por interrumpir, es que te escucho harto entrecortado. Ya apagué el móvil, lo volví a prender, pero no, profe. Sale internet. Si cuando son cuestiones de internet, yo ya no puedo hacer nada. ¿Listos? Entonces voy a agrandar un poquitico porque si no puedo tener las dos cosas al mismo tiempo abiertas. Señora, Profe. cuénteme. Señor. Ah, señor. Cuéntame. Ah, no me habla. Profe, Sí. puedes poner. Es que no te entendí la parte que. Es que ya borraste. Ya ahorita espérame, vuelvo y lo pongo. ¿Eso? Sí, profe. Profe, no entiendo por qué pusiste 250 ahí. Lo que yo hice fue multiplicar, como ese número tiene una cifra decimal, entonces de ahí yo sé que para quitar ese número decimal lo tengo que multiplicar por 10, ¿cierto? Para que correr la coma hacia la derecha, ¿cierto? Igualmente lo voy a hacer, voy a multiplicar por ese mismo 10 mi divisor, ¿listos? El divisor también lo tengo que multiplicar por 10 para manejar la equivalencia. ¿Listos, chicos? O sea, el 250 sale de multiplicar 20. Ay, es que ya sé, me adelanté 250, 25. Ay, Dios mío. 5 por, ay, 5, ay, ¿ahora qué le digo? 5 por 10. O sea, es igual a 250. Ahora sí lo puse bien. Ya sí, porque se estaban confundiendo. No me había cuenta que había escrito 250 antes. ¿Listos? ¿Por qué se 25? El 25 es un número cualquiera. O sea, yo puse, voy a dividir 750 entre 25. ¿Listo? 7,5. Ya hay 77,5 y entre 25. Fueron números al azar que yo puse. ¿Listos? Entonces yo cuando amplifiqué mis dos números, yo los pongo como una fracción, como una división y los voy a dividir como común y corriente. Entonces yo sé que ese número tiene 3 cifras decimales, pues voy a empezar con debajo. Entonces yo sé que un número que multiplicado por 250 me dé cercano a 775, pues va a ser 3, ¿cierto? ¿Por qué? Profe, cuando uno va a dividir, uno pone cualquier número, digamos. No pone cualquiera, no pone cualquiera. En esto, profe, en la parte en donde tú colocaste es 25. Ah, sí, pues uno puede tomar cualquier ejemplo, cualquiera, ¿cierto? Yo puse una división cualquiera. ¿Listos? Entonces, lo que yo hago aquí, entonces un número multiplicado por 250 me es cercano a 775, entonces es por 3. ¿Por qué? Porque 3 por 725. Ay, Dios mío, dije mal. 3 por 250 me va a dar igual a 750, ¿cierto? Cuando yo multiplique el 3 por 250 me da 750 y entonces eso es lo que yo voy a restar, ¿cierto? Entonces ya pongo ahí pongo la resta, entonces 5 y entre 0, pues 5 menos 0 me da 5, 7 menos 5 me da 2 y 7 por 7 menos 7 pues me da 0. Otra cosa que yo no lo pongo ahí. Entonces yo acá en este caso pues todavía tengo un residuo, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando ese residuo es mucho menor que el divisor? ¿Qué pasa ahí, niños? ¿Recuerdan? Señora. ¿Qué pasa cuando el resto es mucho más pequeño que el divisor? Profe, el resultado son números decimales. Sí, el resultado son números decimales porque estamos dividiendo números decimales. ¿Qué pasa cuando el resto es mucho más pequeño que el divisor? Niños. Ahí está en la pantalla porque no lo puedo hacer paso a paso. No. Digamos aquí, yo resté
cuando la multiplicación de 3 por 250 que me da 750 y se lo resto al dividendo. ¿Listos? Cuando yo haga la resta me da 250. ¿Saben por qué 0 está en rojo? Niños. ¿Saben por qué ese 0 está en rojo? Profe, pues no estoy Profe, ¿por qué entendiendo sobra? muy bien. Espera. ¿Por qué sobra? No, Porque es un 0 a la izquierda. no, porque la pregunta es si se dan cuenta. Primero que todo, el resultado de mi resta es el que está en amarillito, ¿cierto? Es este. Cuando yo resté 775, le resté 750. Ese 750 sale de la multiplicación de 3 por 250, que es igual a 750. Yo cuando resté esos números, me dio ese resultado, 25, ¿cierto? ¿Hasta ahí bien? Sí, señora. ¿Listos? Entonces, Profe, señora, te estoy diciendo que no estoy entendiendo muy bien. ¿qué no entiendes? Y para Profe, Jimena, o sea, no entiendo. ¿qué no entiendes? Porque si no me dice no O entiendo, sea, yo pues solo ya. llegué hasta lo que, profe, o sea, es que se escucha entrecortado, profe. Pues ya saben que en cuestiones de internet no puedo hacer nada. Y eso Pero que pues ya apagué se mi está cámara. escuchando bien, pero de todas maneras no le estoy entendiendo. ¿Quién me entiendes? Pues lo que es mi pregunta. Profe, pues no entiendo nada, por decirlo así. O sea, yo entendía hasta que se cogían los números y se pasaban a número normal. Sí, pero pues yo tampoco O sea, eso yo ya lo entiendo. Profe, y ese 0 porque está rojo. Y lo de la división, Es profe, para o sea, allá voy, yo sé para allá dividir, voy. sí, profe, bien. Pues si saben dividir, yo supuse que ese cerito que está en rojo sabían de dónde iban a entender de dónde salía. ¿Listos? Bueno, Helen, yo puse aquí mis dos números, los resultados de esas dos multiplicaciones, ¿cierto, Helen? Es lo que yo puse Sí, ahí. señora. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a dividir? ¿Qué debo hacer? Profe, pues yo divido, o sea, yo divido de para abajo, profe, entonces pues un número en la tabla del tal que se acercó de tal. Un número en la En tabla este de caso, 250, ¿cierto? Que multiplicado sí, me dé cercano a 775, ¿cierto? sí, ¿Cuál es ese número? Pues va a ser 3, ¿cierto? Porque si es 4, cuando yo multiplique 250 por 4 me da 1000, pero 1000 es mucho más grande que este número, entonces no me sirve. Entonces yo voy a coger 3, que es el mismo 3 que está aquí. ¿Listos? Es este mismo 3. ¿Sí? Entonces yo cuando busqué el número, cuando yo multipliqué 250 por 3 me da 750, ¿cierto? Helen. sí, señor. Entonces yo hice la resta de esos dos números, le resté 775, doy 750 y me da, cuando yo haga la resta me da 0, 5 menos 0 me da 5, 7 menos 5 me da 2 y 7 menos 7 me da 0, ¿cierto? Pero el 0 yo no lo puse ahí. Entonces, en las casillas que están en amarillo es el resultado de esa resta. ¿Hasta ahí bien, Helen? Sí, profe. Ahora mi Y bueno, pregunta. profe, o sea, el 0 se pone porque ahí está vacío, ¿cierto? Profe, si se sale nos volvemos a meter. No, señor, solo recuerden que ahorita son solo 40 minutos. Entonces, ¿cuándo? Bueno, Espérame. profe. Entonces, ¿qué pasa? Yo les hice una pregunta, ¿qué pasa cuando el resto es mucho más pequeño que el dividendo? Que el divisor, qué pena, que el Se divisor. coloca 0. Se coloca un 0, muy bien. Por eso ese cerito está en rojito. Y pongo una coma, ¿cierto? Para saber que son los números que vamos a dividir, son números decimales. Entonces, siempre que el resto sea menor que el divisor, entonces por lo tanto se pone un 0 y se pone una coma, ¿listos? En el Ay, resultado. profe, ya entendí a dónde viene ese 0. ¿Listos? Sí, Entonces, de abajo. ahora, el número que multiplica en la tabla de 250 que me dé 250, ¿cuál es? ¿Cuál es ese número? Profe, el 25 por 10, que yo 150. Por No, 10, porque profe, la estamos tabla de 10. dividiendo por 250.
Eso, profe, por 250, o profe, 25 por 10 da 250. La tabla del 10 sería, Sí, ¿no? pero digamos, no, hasta allá no nos vamos porque estamos dividiendo, es por 250 más no por 25. ¿Listo? Profe, la tabla del 10. Entonces, en este caso, un número que he multiplicado, ay, me quedan 5 meses, voy a alcanzar a explicar ese último y ya. Profe, Entonces- Paula está diciendo que creo que no escucha. Yo creo Entonces, que va a tocar que le explique ese la Tiene fecha muy de la mal clase. internet. Entonces, en estos casos, si se dan cuenta, yo estoy dividiendo es por 250 y no por 25. ¿Por qué? Porque yo cuando amplié mis dos números me quedó 250. ¿Listos? Entonces, en este caso, lo que hago es multiplicar. Pues un número que multiplicado por 250 me da 250, pues va a ser 1. ¿Listos? Entonces, yo cuando apliqué 1 por 250 me da 250 y eso es lo que yo voy a restar en mi qué? Ay Dios mío, en mi resta. ¿Listo? Entonces yo voy a restar 250 menos 250 me da 0 y por lo tanto la división de 7,5 dividido entre 25 me da 3,1. Es exactamente este mismo resultado. A pesar de que yo lo multipliqué por 10. Lo que hice ahí fue ampliar mis dos números de tal manera que no fuera a tener inconvenientes a la hora de realizar mi división, porque si es muy complicado manejar números decimales en la división, entonces por lo tanto yo lo que hago es ampliar mis números de tal manera que yo puedo hacer la división como comúnmente nosotros ya la sabemos hacer. ¿Claro, niños? Sí, tranquilo, digamos, yo en la próxima clase tengo varios ejemplos